Hola, mi nombre es Daniela y el día de hoy les voy a hablar de un tema que me gusta mucho, que es la historia de Irán. Bueno, pues para empezar, sabían que antes no se conocía como Irán, sino como uno de los imperios más grandes de todo el mundo, y no estoy hablando del imperio romano, estoy hablando del imperio persa. Todo comienza en el siglo VI a.C. En la meseta de Irán, bueno, de lo que hoy se conoce que es Irán, habitaban estas personas que eran seminómadas de origen indoeuropeo, que se valían por la agricultura y la ganadería, y estaban a la sombra de otros grandes imperios como eran los medos. Posteriormente va a surgir un personaje muy importante en el año 559 a.C. y este es Ciro el Grande, el fundador del imperio aquemenida. Ciro era una persona que no perdía el tiempo realmente, o sea, él dijo yo vengo aquí a conquistar y eso fue lo que hizo. Junto a los persias, derrotó a los medos en el año 550 a.C. y de ahí siguió con los lidios. Luego con algunas ciudades pequeñas de Grecia en Asia Menor y por último la Gran Babilonia en 1539. Ciro era una persona muy brillante, era un gran administrador, claramente, no solamente un increíble guerrero, también era un muy buen administrador, y su secreto principal fue la tolerancia, ya que respetaba mucho las costumbres y religiones de los pueblos conquistados. Incluso liberó a los judíos cuando conquistó Babilonia. Y se dice que financiaba la reconstrucción de sus templos, ¿no? También se dice que fue una de las primeras personas en hablar, por así decirlo, en promulgar o reconocer derechos humanos. O sea, tras Ciro llegó su hijo Cambinse II, que fue el que conquistó Egipto. Pero de él no vamos a hablar mucho, la verdad. De quien sí vamos a hablar va a ser de Dario I. Porque con este personaje el imperio persa alcanzó su máximo esplendor. Dario convirtió a Persia en una máquina perfecta. O sea, él fue a hacer su chamba, él dijo, yo vengo aquí a hacer de Persia el gran imperio que va a ser. ¿Y qué hizo? Pues dividió el territorio en 20 satrapias, se les decía así, pero pues 20 provincias, si lo quieren decir también. Estandarizó una moneda oficial y un sistema de medición, creó carreteras con fines comerciales y un canal que iban del Mar Rojo al Mar Mediterráneo. Además de que también oficializó el idioma arameo como el idioma oficial del imperio persia. Con respecto al ejército, pues eran un ejército temible, eran de tener cuidado porque tenían un grupo de élite conformado de 10.000 hombres llamado los Inmortales. O sea, imagínense tener ese nombre. Pues sí es de tener miedo, la verdad. Porque estas personas, bueno, estos guerreros, siempre eran 10.000. O sea, nunca eran 9.999. No, siempre eran 10.000. Porque en cuanto uno moría, era reemplazado automáticamente. O sea, tú ibas, combatías, te mataban, ya tenían tu reemplazo atrás de ti. Porque, pues sí, o sea, para ellos era muy importante el tema militar, ¿no? Y con respecto a su religión, pues en esa época practicaban el zoroastrismo, que era como la adoración al dios Aura Mazda. De aquí ya empieza lo que es su declive. Ya Persia deja de ser ese gran imperio que era. Y empieza su declive cuando los atenienses ayudan en la revolución, en la rebelión de Jonia, y esto provoca las guerras médicas. La primera guerra médica fue en el año 492 a.C. y pues esta guerra es famosa por la batalla Maratón. Es un nombre chistoso, pero así se llama la batalla. Y es esta batalla donde los griegos salen victoriosos épicamente pues de Persia. La segunda guerra médica ocurre la famosa historia de los 300 griegos de Leonidas intentando frenar a los persas en las Termopilas. Claramente no se pudo. Y tras las derrotas en Salamida y Platea,
los persas no les queda otra más que retirarse. Y pues para acabarla de amolar, el imperio empieza a debilitarse. O sea, si el imperio ya estaba debilitado, empieza a debilitarse aún más con conspiraciones internas que se dan, ¿no? Entonces, para el año del 331 a.C., un joven llamado Alejandro Magno aprovecha esta fragilidad, derrota a Dario III en la batalla de Gaugamela y posteriormente toma la capital Persépolis. Tras morir Alejandro Magno, llega al mando su general Seleuco y este forma el imperio seleucida con gran influencia en la cultura griega. Pero tranquilos chicos, no todo es tristeza después de esto. Después llegan los partos. Los partos realmente llegaron a hacerse ricos gracias a las rutas de seda y no hay mucho más que decir de ellos. Pero luego llega la dinastía sasánida, que esta dinastía se encarga de intentar hacer florecer Persia otra vez, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues expandiéndose hacia Europa, hacia África, hacia China y influyendo mucho en el arte medieval. Después llega el Islam, llegan los musulmanes. En el año 651 después de Cristo llegan y pues marcan el fin de la Persia antigua y empiezan con la era de la religión musulmana. Tras siglos de monarquías y dinastías, por fin en el año 1979 llega, yo creo que uno de los acontecimientos más importantes para la historia de Irán, que es la revolución iraní. Y esta es la que da fin a la monarquía. ¿Cómo es posible que un monarca con uno de los ejércitos más grandes de todo el mundo y más poderosos fuera derrotado por un líder religioso en el exilio? Pues bueno, hoy vamos a hablar de la revolución iraní de 1979, que no solo fue un gran cambio para todo Irán, sino también para todos los países de Medio Oriente. Pues todo comienza por un golpe de estado en 1953, un golpe apoyado por Estados Unidos para consolidar en el poder a Salah Mohammad Reza, que a partir de ahí hizo de Irán un aliado estratégico muy importante para Occidente. En 1963, el Shah creó algo llamado la Revolución Blanca. Era un plan para modernizar tanto educación, voto femenino y urbanización, que fue posible gracias al petróleo. Se alfabetizó a mucha gente y esto hizo que se creara una nueva clase media. Sin embargo, estas políticas eran tramposas, pues el Shah estaba centralizando el poder. Irán no tenía democracia y al contrario, se creó un cuerpo policial llamado Savak, que era un cuerpo muy temido que reprimía cualquier oposición. Mientras las ciudades brillaban, en el campo vivían en tiendas y veían cómo la corrupción y la desigualdad crecían sin parar. Intelectuales de izquierda y clérigos religiosos empezaron a unirse en contra del absolutismo del Shah, pero la voz más potente de entre todas esas fue la de Ayatollah Khomeini. Exiliado desde los años 70, Khomeini mezclaba ideales republicanas con un contexto islámico, atrayendo así a muchos jóvenes educados y a clases rurales traicionadas. En 1978 era solo cuestión de tiempo para que la bomba explotara. Las protestas por estas tensiones sociales se volvieron masivas. Hubo eventos terribles como el Cinema Rex, en donde murieron 470 personas. O como el 8 de septiembre de 1978, en donde tropas militares le dispararon a manifestantes en la plaza de Yalé. Aunque las cifras oficiales dijeron que solo fueron 68 muertos, la oposición denuncia que fueron miles y miles de ellos. Este evento es conocido como el Viernes Negro y fue un punto de no retorno, puesto que después de aquí los militares empezaron a desertar, pues no querían dispararle a su misma gente. El 16 de enero de 1979, el Shah enfermó gravemente de leucemia
y sin apoyo abandonó Irán para siempre. El 1 de febrero, Khomeini regresó de su exilio en París y fue recibido por 1 millón de personas en las calles de Teherán. El ejército entonces se declaró neutral y fue así como la monarquía colapsó. En marzo de 1979, un referéndum con el 98% de apoyo convirtió a Irán en una república islámica. La relación con Estados Unidos estaba llena de tensiones, y esta tensión estalló cuando manifestantes entraron a la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron de rehenes a 52 personas durante 444 días. Esto provocó el fracaso de la operación de rescate Garra de Águila, que pretendía ser el entonces presidente Jimmy Carter. La revolución iraní de 1979 demostró que el petróleo y el poder militar no pueden sostener un régimen que ignora las tensiones sociales y religiosas de su pueblo. Hoy Irán sigue siendo un actor clave y complejo para la política mundial. ¿Sabías que existe un cuarto poder en Irán? Bueno, es el Consejo de Guardianes, también conocido como Consejo Constitucional. Es uno de los organismos con mayor poder dentro del Estado iraní, actuando como el garante ideológico del sistema. Su función primordial es asegurar que todas las leyes y acciones del gobierno se ajusten a la Constitución y a los principios del Islam. El Consejo está integrado por 12 miembros que sirven por periodos de 6 años. Están conformados por 6 juristas islámicos, que son nombrados directamente por el líder supremo, y 6 juristas civiles. Son especializados en diversas áreas del derecho, propuestos por el jefe del Poder Judicial y aprobados por la Asamblea Consultiva Islámica, o sea, el Parlamento. La renovación de este consejo es de forma parcial. Cada 3 años se cambia la mitad de los miembros de cada grupo mediante un sorteo. Sus funciones principales son el veto legislativo. Todas las decisiones de la Asamblea Consultiva Islámica deben remitirse al Consejo. Ellos determinan si las leyes coinciden con el Islam o la Constitución. Luego, la supervisión y el veto electoral. El Consejo supervisa las elecciones para la Asamblea de Expertos, la Presidencia, el Parlamento y los referéndums. Tienen el poder de descalificar a los candidatos que consideren no aptos por motivos religiosos o morales, actuando como una puerta de entrada al poder. Y por último, la interpretación de la Constitución. Es la autoridad competente para interpretar el texto constitucional, requiriendo el referendo de 3/4 partes de sus miembros. Su importancia en el sistema. La relevancia de este organismo es tal que la Asamblea Consultiva Islámica no tiene validez legal sin la existencia del Consejo de Guardianes. Además, se encarga de filtrar quién puede competir en las elecciones y qué leyes pueden entrar en vigor. El Consejo garantiza que el sistema mantenga su naturaleza teocrática y su lealtad al líder supremo. Luego tenemos a la Asamblea de Expertos, también llamada Asamblea de Expertos de la Dirección. Es un órgano deliberativo fundamental en la estructura del poder de Irán, compuesto por 88 expertos en jurisprudencia islámica. Su función es crucial, ya que actúa como el cuerpo encargado de gestionar la máxima instancia del Estado, el liderazgo. Su composición y elección. Membresía. Está integrada exclusivamente por clérigos que deben demostrar una alta erudición en el derecho islámico. Actualmente, la edad promedio de sus miembros supera los 60 años. Elección popular. Sus miembros son elegidos por la población mediante el voto público y directo para un periodo de 8 años. Veto de candidatos. Para poder participar en las elecciones, los candidatos deben ser filtrados y aprobados por el Consejo de Guardianes, que evalúa su competencia mediante exámenes escritos y orales. Funciones y poderes. De acuerdo con la Constitución de la República Islámica, la Asamblea tiene 3 responsabilidades primordiales. Número 1. Elegir al líder supremo. En caso de muerte, renuncia o destitución del líder actual, la Asamblea debe reunirse para nombrar a un sucesor en el menor tiempo posible. Si encuentran a un jurista con una
prominencia o popularidad especial, deben escogerlo. De lo contrario, eligen a uno de entre ellos mismos. Número 2. Supervisar al líder. Tiene la tarea de vigilar al líder supremo en funciones para asegurar que mantenga las cualidades exigidas: justicia, piedad, visión política y capacidad administrativa. Número 3. Destituir al líder. También tiene la autoridad legal para cesar al líder supremo, si consideran que ya no es capaz de cumplir con sus deberes constitucionales o si se determina que nunca poseyó requisitos necesarios desde el inicio. Funciones y confidencialidad. Sesiones. La ley exige que se reúnan al menos 2 días, 2 veces al año, cada 6 meses. Opacidad. Sus reuniones, informes y notas son estrictamente confidenciales. Debido a esto, existe la crítica que la Asamblea nunca ha desafiado públicamente ni supervisado de forma abierta las decisiones del líder supremo. Sucesión temporal. Si el cargo del líder queda vacante, mientras la Asamblea elige a uno nuevo, sus funciones de liderazgo son asumidas por una Asamblea temporal formada por el Presidente de la República, el Presidente del Poder Judicial y el miembro del Consejo de Guardianes. Líder Supremo. El líder supremo, conocido como Rahabar, es la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica de Irán, situándose por encima del presidente y de todos los demás poderes del Estado. Su elección, a diferencia del presidente, no es elegido por voto popular directo, sino por la Asamblea de los Expertos. Su duración es de por vida, aunque la Asamblea de Expertos tiene la obligación de supervisar sus actividades. La destitución la posee la Asamblea de Expertos, pues tiene la potestad legal de destituirlo si se considera que no es capaz de cumplir con sus deberes constitucionales o si pierde las cualidades de liderazgo exitosas. Funciones y poderes principales. Mando militar. Es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas y tiene la facultad de declarar la guerra o la paz. Política general. Es el encargado de deliberar las políticas generales del sistema de la República Islámica y supervisar su cumplimiento. Nombramientos claves. Designa directamente las figuras de más poderes, incluyendo a la máxima instancia del Poder Judicial, a 6 de 12 miembros del Consejo de Guardianes, a los altos comandantes de las Fuerzas Armadas y de los Guardianes de la Revolución, y al presidente de la Radio y Televisión Oficial. La resolución de conflictos. Actúa como árbitro para dimitir las discrepancias que pueden existir en los 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Los requisitos para ser líder supremo, según la Constitución, es que debe de poseer erudición islámica, justicia, piedad, perspectiva política y social, valor y capacidad administrativa. A pesar de su inmenso poder, el principio 107 de la Constitución establece que el líder es igual ante la ley que el resto de los ciudadanos. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es ejercido principalmente por el Presidente de la República y sus ministros, aunque su autoridad está subordinada a la del líder supremo en áreas específicas. Este es considerado la autoridad máxima oficial del país, después del ya mencionado líder supremo. Elección y mandato. El presidente es elegido directamente por voto popular para un periodo de 4 años y puede ser reelegido consecutivamente una vez, o sea, máximo puede ejercer el poder 8 años. Requisitos. Los candidatos deben ser personalidades religiosas y políticas de origen y nacionalidad iraní, con buenos antecedentes, de confianza, virtuosos y fieles a los principios de la República Islámica. Sus candidaturas deben ser aprobadas previamente por el Consejo de Guardianes. Responsabilidades. Tienen a su cargo la presidencia del Poder Ejecutivo, la implementación de la Constitución, la administración del presupuesto nacional, la planificación y los asuntos laborales del país. Se encarga de firmar tratados internacionales. El presidente o su representante firman tratados, convenios y acuerdos con otros estados o organizaciones internacionales, previa a la aprobación parlamentaria. Diplomacia. El Ejecutivo propone embajadores, a través de ministros exteriores,
que son confirmados y firman sus credenciales ante el presidente. Ratificación de leyes. Tras la aprobación de un proyecto de ley en la Asamblea, el presidente está obligado a ratificarlo y trasladarlo a sus responsables para su cumplimiento. Seguridad nacional. El presidente preside o delega la presidencia de los consejos secundarios, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Sucesión. En caso de muerte, dimisión o ausencia del presidente por más de 2 meses, el primer vicepresidente asume el mando con un consentimiento del líder y se deben convocar nuevas elecciones en un plazo máximo de 50 días. El Poder Judicial en Irán es definido constitucionalmente como un poder independiente, encargado de defender los derechos individuales y sociales, asegurar el cumplimiento de la justicia y supervisar la correcta aplicación de las leyes basándose en la norma islámica. Liderazgo y estructura superior. Presidente del Poder Judicial. Es la máxima instancia de este organismo. Es nombrado directamente por el líder supremo por un periodo de 5 años. Debe ser experto en la jurisprudencia islámica y tener capacidad administrativa. Sus funciones incluyen la creación de instituciones de justicia, la elaboración de proyectos de ley y el nombramiento o destitución de jueces. Tribunal Supremo. Se encarga de vigilar la correcta aplicación de las leyes, unificar la actuación judicial en todo el país. Fiscal General y Presidente del Tribunal Supremo. Ambos deben ser expertos en la jurisprudencia islámica y son designados por el presidente del Poder Judicial por un periodo de 5 años tras consultar con los jueces del Tribunal Supremo. Tipos de tribunales y jurisdicciones. Tribunales ordinarios. Son la autoridad competente para resolver denuncias y querellas generales. Tribunales militares. Especializados en investigar delitos relacionados con las funciones específicas de los miembros del ejército, la policía y los guardianes de la revolución, aunque los delitos comunes cometidos por militares se juzgan en tribunales ordinarios. Tribunal de Justicia Administrativa. Bajo supervisión del presidente del Poder Judicial, este tribunal atiende las denuncias de ciudadanos contra agentes o reglamentos del gobierno que consideren injustos. Cualquier persona puede pedir aquí la anulación de decretos estatales que contradigan las leyes islámicas. Tribunales de delitos políticos y de prensa. Estos procesos deben ser públicos y contar con la presencia de un jurado. Papel de la Poder Legislativo. El poder legislativo en Irán se organiza principalmente a través de la Asamblea Consultiva Islámica, aunque su autonomía está condicionada por otros organismos que aseguran que las leyes se ajusten a la doctrina islámica. Composición y mandato. Actualmente cuenta con 290 miembros elegidos por un sufragio directo y secreto para un periodo de 4 años. El país no puede quedarse sin asamblea en ningún momento, por lo que las elecciones deben realizarse antes de que terminen las legislaturas anteriores. Representación de minorías. La Constitución reserva 5 escaños para las minorías religiosas reconocidas, unos para los zoroastrianos, uno para los judíos, uno para los cristianos asirios y caldeos, y 2 para los cristianos armenios, norte y sur. Requisitos para candidatos. Los aspirantes deben tener al menos 30 años, un título de maestría o equivalente, y demostrar un compromiso práctico con el sistema de la República Islámica y el principio de la tutela jurista islámica. Funciones y atribuciones. La Asamblea tiene una amplia gama de competencias, aunque siempre bajo la supervisión teocrática. Legislatura General. Puede legislar sobre todos los asuntos dentro de los límites constitucionales. Presupuesto y finanzas. Es responsable de estudiar y aprobar el presupuesto general del Estado, elaborado por el gobierno. También supervisar al Tribunal de Cuentas. Tratados internacionales. Todos los tratados, convenios y acuerdos internacionales deben recibir la aprobación de la Asamblea para ser válidos. Control del Ejecutivo. Los ministros propuestos por el presidente requieren un voto de confianza de la Asamblea para asumir el cargo. Además, los diputados pueden interpelar a los ministros e incluso votar la incompetencia política del presidente. Referéndums. En asuntos de suma importancia, la Asamblea puede solicitar que el poder legislativo se ejerza mediante consulta directa al pueblo,
requiriendo el voto de 2/3 de los diputados para dicha solicitud. Resolución de conflictos. La Asamblea del Discernimiento. Cuando surge una discrepancia entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes, es decir, cuando el Parlamento se niega a modificar una ley vetada, interviene la Asamblea del Discernimiento de Conveniencia del Sistema. Este organismo, cuyos miembros son nombrados por el líder supremo, tiene la misión de decidir qué postura es la más conveniente para los intereses del Estado, resolviendo así el estancamiento legislativo. Independencia y transparencia. Por ley, la Asamblea es independiente de los otros poderes y sus decisiones no deben estar bajo influencia extrema. Sus debates deben ser públicos y difundirse por la radio y el boletín oficial, salvo en situaciones de emergencia donde se pueden celebrar sesiones a puerta cerrada. Al inicio de cada legislatura, los diputados deben estar presentes en el juramento ante el Corán, de proteger el Islam, los logros de la revolución y la independencia del país.